inicio el día de hoy. Vamos a empezar trabajando lo que la semana pasada, vamos a continuar respecto a lo que la semana pasada estábamos viendo. Y era referente al tema de la estilística, dijo alguien, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir entonces qué es la estilística? Fue el tema que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Alguien me podría explicar en qué consiste y cuáles son algunos de los elementos que se pueden ver en este tema? ¿Cómo es que está conformada o cómo es que se enfoca la estilística? ¿Alguien me podría decir? Recuerden que la semana pasada vimos elementos claves, ¿verdad? En la clase anterior vimos elementos claves respecto a la estilística y hablamos de que hay diferentes estilos literarios, es decir, el enfoque o el propósito del escritor es diverso. En algunos casos, por ejemplo, cuando es información científica, por ejemplo, hicieron un estudio del tipo de células. El enfoque o el tipo de texto es literario, es científico, perdón, y obviamente en cuanto a su redacción, pues va a ser en cuanto a su enfoque va a ser informar, no va a ser persuadir, ¿verdad? Sino va a ser informar. Por lo tanto, este estilo es meramente científico. Pero si hablamos de un cuento, de una leyenda, hablamos de una historia de amor, hablamos de un tema diverso, secular, el enfoque, por ejemplo, de la música o de la moda, el enfoque del escritor pues va a ser persuadir. Entonces vamos a entender que hay diferentes estilos literarios. Eso fue lo que estuvimos trabajando, algunos elementos. Bueno, la estilística, dijimos, es el estudio del uso artístico y estético de la expresión lingüística. Dentro de la estilística podemos encontrar diferentes elementos. Vamos a irnos a lo que es el lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado? Dice, en las obras literarias, los autores utilizan el llamado lenguaje figurado. Este nace de la necesidad de dar nuevos significados a las palabras que empleamos cotidianamente para referirnos a objetos concretos con el fin de referirnos a conceptos abstractos. Por ejemplo, la palabra hace referencia a un órgano del cuerpo humano, sin embargo, en la expresión se utiliza la palabra, ustedes es que no hay mucha claridad en la presentación, la palabra corazón, perdón, hace referencia a un órgano del cuerpo humano, sin embargo, en la expresión, ¿alguien puede leer ahí? Te entrego mi corazón, perdón. Se utiliza la palabra corazón para referirse al centro de las emociones, específicamente el amor. Corazón es un objeto concreto. En el primer caso es el segundo. En el primer caso. En el segundo representa una idea, un sentimiento. Entonces, acá vamos a ver que el lenguaje figurado en algunas ocasiones pues va a ser pues a qué idea o a qué expresión que se va a utilizar para representar algo, algún objeto, alguna cosa, pero que literalmente no puede ser ese su significado o no es concreto el significado, ¿me entiende? Aquí claramente nos dan el ejemplo. El corazón, sabemos que es un órgano de nuestro cuerpo, pero cuando ya nosotros utilizamos las emociones, los sentimientos, cuando nosotros pues ya nos involucramos referente a querer persuadir a una persona respecto a una emoción, vamos a utilizar nuestro corazón. Y muchas veces, por ejemplo, cuando decimos te quiero o de verdad es de todo corazón.
obviamente si analizamos el concepto, el corazón es un órgano, pero ese lenguaje figurado nos está diciendo, ¿verdad? Como ahí psicológicamente, ¿verdad? Nuestros sentimientos, nuestras emociones están presentes, entonces lo hacemos de esta manera para expresar la idea, ¿verdad? Ese es el punto. El lenguaje figurado se utiliza para expresar la idea y que se pueda tener una buena interpretación. Sin embargo, literal, el concepto literal en algunas ocasiones no va a encajar, ¿verdad? Sino se va a utilizar de esta manera para hacerlo entender, ¿verdad? Ese es el lenguaje figurado. Cuando utilizamos palabras o expresiones para hacer entender el enfoque o el concepto con el cual nosotros nos estamos refiriendo. Ese es el lenguaje figurado. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo de lenguaje figurado? Yo les voy a dar un ejemplo para darles una idea. Cuando ella entra a la habitación, esta se ilumina. Literal, nosotros sabemos que la iluminación pues es parte de la luz, ¿verdad? Viene ese concepto actualmente, ¿sí? Pero literal que ingrese y ya una luz radiante se encendió, definitivamente no, ¿verdad? Porque este es el lenguaje figurado. Utilizamos ciertas palabras para darnos a entender. Son expresiones, pero no literal el concepto, es este su significado, ¿verdad? Porque la iluminación, claro, nosotros sabemos que la iluminación es parte de esa luz, pero literal que se cumpla esa acción, definitivamente no, ¿verdad? Sino es una expresión para como que decir, bueno, ella es tan radiante o ella tiene algo que impacta o ella tiene que impresiona o tiene algo que brilla, a eso nos referimos, ¿verdad? Cuando decimos, cuando ella entra a la habitación, esta se ilumina, ¿verdad? Olga me levantaba ahí la mano, creo que sí fue Olga. Diga, Olga. Dices que no mucho se escucha, no sé si los demás tienen el micrófono encendido, pero no tanto se escucha, que mucha bulla. Gracias, Olga. Sí, había alguien que tenía su micrófono encendido, yo creo que ya lo apagó. Y estaba quedando un poquito de interferencia, ¿verdad? Por favor, Samuel López, apague su micrófono o usted va a opinar, Samuel. Samuel, ahí está, gracias Samuel. Entonces yo les daba un ejemplo, ¿verdad? Del lenguaje figurado, de aquel que emplea ciertas palabras para dar a entender el significado, pero que no, porque muchas veces estas no van a ser literal, el concepto no va a ser este, ¿verdad? Solamente es una expresión para llevar a la idea, ¿verdad? ¿Alguien más me puede apoyar con con un ejemplo de lenguaje figurado? ¿Jóvenes? Les voy a dar otro ejemplo de lenguaje. No te juntes con ese hombre, es un cerdo. Literal, sabemos que una persona no puede ser un animal, ¿verdad? Definitivamente no. La expresión cerdo, si nosotros vamos al concepto literal, sabemos que es un animal que vive en los famosos chiqueros. Obviamente es un animal que despide cierto olor, es algo desagradable. El ambiente o el lugar donde éste está, a veces por el tipo de lugar o el animal, pues es un poco sucio. Entonces, a eso se está refiriendo, ¿verdad? Esta es una forma despectiva de referirse a una persona. Entonces, el lenguaje figurado nos va a llevar a esas ideas de interpretación, pero que literalmente, pues no son así, sino simplemente nos van a permitir entender de mejor manera el enfoque
o el concepto que queremos dar a entender. Yo ya les di 3 ejemplos. ¿Alguien me puede ayudar con otro? Constantemente estamos empleando lenguaje figurado. Constantemente empleamos el lenguaje figurado. ¿Alguien me puede ayudar con otro? Por ejemplo, hay otro. Yo les voy a seguir dando ejemplos para que su cerebro empiece a trabajar. Lenguaje figurado. Esa fiesta era como un cementerio. ¿A qué se refiere? ¿Qué hay en un cementerio? En un cementerio, ¿será que están haciendo fiestas? Así, bailando y festejando y contándose chistes. No, ¿verdad? En un cementerio todos están callados, en un cementerio hay como que los rostros serios, cabizbajos, no hay nada de entusiasmo, de emoción, de risa, porque obviamente es un escenario de dolor, es un escenario de frustración. Y si alguien dice, esa fiesta era como un cementerio, está diciendo, era una fiesta, se supone que debía haber alegría, gozo, todos festejando, todos felices, pero al contrario, todos estaban tristes, todos estaban serios, estaban con el rostro cabizbajo. A eso, ahí en este tipo de situaciones, es donde nosotros empleamos el lenguaje figurado, porque dice, este nace de la necesidad de dar nuevos significados, escuche, de dar nuevos significados a las palabras que empleamos cotidianamente para referirnos a objetos concretos con el fin de referirnos a conceptos abstractos, es decir, un objeto que sí tiene significado a algo que no tiene el significado, pero que le encontramos la relación y de esta manera pues nos damos a conocer de mejor, con mejor enfoque, ¿verdad? Alguien, ahora sí, yo ya les di 4 o 5 ejemplos. ¿Me pueden ayudar con ejemplos? Señoritas, ahí presentes. Vamos activando esa cámara, por favor. ¿Otro ejemplo que me puedan dar? Por ejemplo. Una estrella, tal vez. Sí, pero ¿cómo encajaría ese término, estrella? ¿Cómo encajaría en un lenguaje, en el lenguaje figurado? ¿Cómo encajaría? Va una persona caminando y lleva unos zapatos muy enormes a su tamaño y usted racionalmente dice, no, esos zapatos no le quedan, son demasiado grandes. Pero para usted decir, esos zapatos son demasiado grandes, si usted se quiere burlar o usted quiere sacarle gracia, dice, el que va ahí lleva zapatos como de payaso. Hemos visto los zapatos de payaso, ¿verdad? ¿Sí? Y sabemos que los payasos utilizan unos zapatones, pero es parte de su atuendo, ¿verdad? Gracioso. Y se ve gracioso ver a un payaso con estos enormes zapatos. Y si usted ve a la persona, en lugar de decir, no, sus zapatos son demasiado grandes, utiliza un lenguaje figurado. Él lleva zapatos de payaso. Aunque literal no son zapatos de payaso, solo por el tamaño que es muy grande, entonces nuestra mente nos lleva a pensar en un lenguaje figurado, es decir, tener el concepto de un elemento concreto que sí se puede tocar, ver, sentir, oler exactamente concreto a algo que es abstracto, que solo es como darle similitud o semejanza a ese elemento abstracto, ¿me entiende? Y ahí es cuando nosotros empleamos el lenguaje articulado. Yo les puedo dar varios ejemplos, pero necesito que ustedes también participen respecto a qué es el lenguaje articulado, figurado, perdón, y en dónde nosotros lo podemos poner en práctica. Otro ejemplo. Mi vecina es una serpiente. ¿Qué estoy diciendo? Sabemos que la serpiente es un animal que se arrastra, es un reptil. Sabemos que las serpientes son aquellos animales que tienen su punto de ataque es la lengua, ¿verdad? Tienen una capacidad tan grande
Pero también con esta ellos inyectan a través de la lengua, enrollan e inyectan veneno. Entonces, ¿qué está diciendo en el lenguaje figurado? Está diciendo que hay que tener cuidado con la vecina porque es tremenda, ¿verdad? Tiene una capacidad muy fuerte. Allí es en donde entra en acción el lenguaje figurado. ¿Ya me entendió? ¿Entiende el significado del lenguaje figurado? Sí. ¿Y los demás? Sí. Muy bien, como me entiende, hay muchos ejemplos. ¿Alguien me podría apoyar con un ejemplo? ¿Ah? Otro ejemplo, yo les voy a dar otro ejemplo. Alguien activó nuevamente ese, ahí está, muy bien. Glendy Chutay, creo que es. Sí, Glendy, o Glenda, perdón. Buenos días, Miss. Día. Un ejemplo, bueno, yo pienso tal vez una, una jovencita que se parece a una estrella o algo así. Ujú. Todos hemos visto una estrella, ¿verdad? Y sabemos que una estrella es dicen que es un lucero, ¿verdad? Está en el cielo, está brillando, está constante, está radiante. Entonces dicen, esa jovencita es como una estrella. La estrella literal, literal no va a ser, ¿verdad? Pero ese es el lenguaje figurado que utilizamos para referirnos a ella y decimos que es brillante, que impacta, que impresiona, porque yo no sé a usted, pero a mí me impresionan las estrellas, que está en lo más alto, ¿me entiende? O sea, ahí damos a entender muchas cosas. Gracias, Glenda, muy bien. ¿Alguien más? ¿Ahora sí se animaron? ¿Jóvenes? Nos estamos deteniendo demasiado acá, pero sí necesito que ustedes, por favor, comprendan. Muy bien. Yo ya di varios ejemplos de lenguaje figurado, pero vamos a decir en conclusión que el lenguaje figurado es el uso, perdón, es el significado. El lenguaje figurado es el significado, ¿sí? Que le vamos a dar a las palabras o expresión es el significado que le vamos a dar a las palabras o expresión distinto al que habitualmente se le ha asignado, ¿sí? Ese es el lenguaje figurado. El objeto concreto tiene su propio significado, pero cuando nosotros ya lo llevamos a la interpretación, a hacer una similitud, entonces ahí le cambiamos ese enfoque literal, hacemos un uso distinto al que concretamente tiene. Ahí nosotros empleamos el lenguaje figurado, constantemente lo estamos empleando. Por ejemplo, cuando decimos, es que me puso entre la espada y la pared, ¿sí? Ahí viene el lenguaje figurado, es algo que literal, literal, no, ¿verdad? Porque usted nunca va a estar dentro de una espada y una pared, ¿verdad? Que tenga la espada en esta forma, en esta posición, definitivamente no. Solo es una expresión que nosotros utilizamos para querer dar la idea, pero ahí le estamos cambiando el enfoque literal, literal de la expresión para llevarlo a una interpretación mejor. A eso se refiere el lenguaje figurado. La metonimia o melonimia, déjenme ver ustedes que mi presentación. Metonimia, ¿qué es? Dice, consiste en llamar a una cosa por el nombre de otra, con la que tiene una relación de causa. La causa es
Tristeza o la angustia de la persona que llora. El efecto es el llanto. En lugar de decir, es que fíjense, jóvenes, que aquí la resolución de la presentación, ¿alguien puede interpretar la palabra? En lugar de decir, su tristeza me conmovió, decimos, su llanto me conmovió. Regresemos al concepto. ¿Qué es la metonimia? Consiste en llamar a una cosa por el nombre de otra. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, su llanto me conmovió. Consiste nuevamente, ¿qué es la metonimia? Dice, consiste en llamar a una cosa por el nombre de otra. Y aquí hay un ejemplo. Dice, su llanto me conmovió. La causa es tristeza o la angustia de la persona que llora. El efecto es el llanto. En lugar de decir su tristeza me conmovió, decimos su llanto me conmovió. Bueno, aquí ya es como buscarle un sinónimo, podríamos decir, a las palabras, de tal modo que entendamos la situación por la cual hubo un efecto momentáneo. Entonces, acá tenemos claro, la metonimia es eso, ¿verdad? Cuando le cambiamos cuando lo interpretamos o entendemos cuál es la causa y por ende, pues va a haber un efecto, ¿verdad? Ahí está claro. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de metonimia? ¿Jóvenes? Alegría. Pero enfocado en una oración, por favor. Su alegría me hace feliz. Su alegría me hace feliz. Ujú. No. Me tomé un vaso de jugo. ¿Dónde estaría ese cambio? ¿Me podría dar el ejemplo completo? ¿Dónde estaría ese cambio? Aquí sí, bueno, me tomé un vaso de jugo, entonces no tomé el vaso, sino que, por decirlo así, me tomé un jugo. Literal, bebí el líquido, ¿verdad? Ajá. Muy bien, ahí está el claro ejemplo, ¿verdad? Me tomé, la causa fue, pues obviamente, la causa fue tomar, o sea, agarrar con las manos el objeto. El efecto, pues, es beberme el líquido que hay en ese objeto. Entonces, ahí viene la metonimia. Dice, consiste en llamar una cosa por el nombre de otra, ¿sí? Consiste en llamar una cosa por el nombre de otra. Es decir, el término tiene un significado concreto, pero nosotros utilizamos un sinónimo para referirnos a este objeto. Ahí está claro. Me tomé un vaso de jugo. Muy bien, ahí está claro, porque literal tomó, pero no se lo tomó así literal de beber, ¿verdad? Sino lo tomó con sus manos, lo agarró en un término coloquial y luego bebió el líquido que estaba dentro de este. Muy bien, ¿alguien me puede dar otro ejemplo? Muy bien, ¿alguien me puede dar otro ejemplo? Solo que acá la presentación no tiene tanta resolución. Ustedes no logro leer la palabrita que está en esta parte de acá. Esto me impide un poquito, no me percaté de esta situación. Yo les voy a hacer cambio de este material. Déjenme ver aquí. Tuve ahí ese pequeño error, no. La resolución, ya cuando se transforma el material en PDF, la resolución cambia porque automáticamente el color se activa, pero yo voy a modificarles ese material para que ustedes lo puedan interpretar de una mejor manera y tengan ahí su contenido claro. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo de metonimia, por favor?
Mi vecina es muy amargada. Las cosas. A ver, pero ¿dónde está el ejemplo claro? O sea, deme el ejemplo, me dio la oración, ahora ¿dónde está ese enfoque de metonimia? ¿Dónde queda? Tal vez ella es amargada. Ahí podríamos decir que la interpretación, ese mi vecina, ella, podría ser el pronombre que se está utilizando en cuanto que se da la metonimia. Podría ser, y en la parte de amargada podríamos decir entonces que no literal es ese enfoque, ¿verdad? Pero podríamos decir entonces que no habla, que es enojada, que es apartada. Podríamos utilizar también ese enfoque. Aquí está el ejemplo claro. Dice, acá, en esta parte de acá, solo que ahí no se logra ver. Dice, en el caso de la frase, escucho a Mozart, tomamos al autor por sus obras. Lo que queremos indicar es que escuchamos música de Mozart, no que realmente estemos oyendo al compositor, ¿sí? O sea, a la acción. Ahí dice en el caso de escucho a Mozart. O sea, el término escucho es una acción momentánea, es una acción en el presente, pero literalmente aquí no está diciendo escucho a Mozart, o sea, en la acción presente, sino es la forma de decir, como lo dice aquí en la explicación, que dentro del género musical que tengo, uno de mis mejores o uno de los que está presentes es la música o las composiciones de este autor que es Mozart. Ahí es donde aplica la metonimia. Otro ejemplo que está en la parte baja, ¿tá? Yo les voy a aclarar ese material. Dice, María Antolínez dijo, soy una lanza valiente. En este ejemplo, lanza valiente se refiere al oficio de soldado y se designa. ¿Sí? Yo no había escuchado esto, que lanza valiente, pues se le decía a un soldado, ¿verdad? O de esta manera se referían a un soldado. Entonces, cuando utilizamos palabras con diferentes sinónimos, porque aquí lo que estamos viendo son sinónimos, entonces nosotros estamos aplicando lo que es la metonimia. Aquí está claro el ejemplo, cuando utilizamos palabras que tienen diversos sinónimos. Por ejemplo, si nosotros decimos el término rico, sabemos que rico es un calificativo que utilizamos para decir que es una persona que tiene demasiados bienes, pero si yo digo Juan es muy rico, literal, yo no estoy diciendo Juan, si lo he probado, ¿verdad? Y tiene un sabor agradable, porque también ese podría ser el significado. Lo que estoy diciendo aquí entonces es que él tiene muchos bienes, que es pudiente, que tiene una buena posición económica, ¿me entiende? Cuando nosotros utilizamos este tipo de palabras, entonces estamos utilizando lo que es la metonimia. ¿Está claro o alguien tiene alguna duda? Está claro, Miss. Y tenemos otro término ahí que es el sinecdoque. ¿Qué significa esto? Dice, consiste en nombrar al todo por una de sus partes. Ejemplo, contó 300 lanzas. En este fragmento del poema del Miocid se refiere al todo, los soldados por la parte, las lanzas. Perdonen, jóvenes, aquí no tengo tanta resolución. Yo les voy a cambiar ese material, de verdad se los voy a cambiar. No me percaté de esa situación, pero les voy a cambiar el material para que tengan con mejor claridad, porque, por ejemplo, aquí en mi pantalla sí no lo logro visualizar correctamente, pero sí se lo voy a cambiar. Vamos a ver, dice, por ejemplo, contó 300 lanzas. En este fragmento del poema del mío Cid se refiere al todo, los soldados por la parte, las lanzas. Es decir,
habían 300 personas, pero literal no con todas las 300 personas o no con todas las 300 lanzas, sino unificó estos dos para decir que habían 300, ¿sí? Y ahí literalmente se estaba enfocando a 300 lanzas y 300 personas literales. Entonces, ¿qué significa el sinécdoque? Significa, sinécdoque, perdón, consiste en nombrar al todo por una de sus partes. Es decir, si hay varios elementos representados, pues vamos a tomar literal, vamos a decir, en una palabra o en un término, está todo en conjunto, a eso se refiere. ¿Alguien me podría dar un ejemplo? ¿Jóvenes? Es como decir estoy en un bosque, porque en un bosque hay árboles, flores, animales, etcétera. Entonces solo podemos decir que estoy en un bosque. Aquí sí no encajaría tanto el ejemplo. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes lo puedan entender de mejor manera. Dice, hay 2 helados por cabeza. Es decir, literal, ¿a qué se refiere cuando nosotros decimos 4 por cabeza o 3 por cabeza? Es decir, personas, cantidades, sí, a eso se refiere ese término de cabeza, a eso nos referimos nosotros cuando utilizamos este término. Pero si utilizamos esta oración, hay 2 helados por cabeza, estamos diciendo que le vamos a dar 2 helados a cada persona, a eso nos referimos. Entonces, ahí entra el enfoque del término sinécdoque. ¿Sí? Que es, nuevamente dice, consiste en nombrar al todo por una de sus partes. A eso se refiere. Acá hay otro ejemplo, dice, en la oración, la mujer ha tenido un papel importante en la historia de la humanidad. Se utiliza el singular mujer por el plural, es decir, mujeres, ¿sí? Y ahí está claro el ejemplo. En lugar de decir, las mujeres han tenido un papel importante en la historia de la humanidad, se dice la mujer, y ahí se está refiriendo a todo el género femenino. ¿Estamos? Entonces, en eso está enfocado el sinécdoque, que es referirnos a una palabra o referirnos a nombrar todo por el todo. Jóvenes, yo les voy a cambiar ese material, las disculpas del caso, no me percaté de esta situación, pero yo les estaré cambiando ese caso. Ahí hay algo de lectura referente a la lectura de la Edad Media para que usted pueda leer en casa, usted pueda conocer cómo fue evolucionando lo que es la literatura desde el inicio, que es la Edad Media, hasta la actualidad. Por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta acá. El día de hoy vimos 2 términos muy diferentes en el enfoque de lo que es la literatura.